Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Estudiar madura al ser humano, ya que la madurez se mide en la altura de las ideas y no en la fuerza bruta de las acciones hipócritas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita ordenar un vector por el método de ordenamiento-inserción. Este método también es llamado el método de la baraja. Lo que hace es correr cada valores del vector e insertar los elementos de manera ordenada. Se plantea la solución en un programa de 47 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta librería es general. Es una librería que recopila varias funciones. Con esta librería podremos efectuar operaciones de entrada y salida de datos, el manejo dinámico de la memoria, entre otras más. Se pueden importar también librerías de C y de C++, ya que Objective es derivado del lenguaje C, por eso es compatible hacia atrás con estos otros lenguajes. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos, logrando crear programas más flexibles, también portables y de mejoramiento continuo, ya que se permite la reutilización y estandarización del código fuente. Para programar orientado a objetos en Objective-C usamos dos bloques de código principales, la interfaz y la implementación. En la interfaz se indica la estructura general de un objeto, es decir, en la interfaz se declaran las variables y los métodos de la clase. Y en la implementación se programan los métodos de la clase o se implementan cada uno de los comportamientos de la clase. Entonces estos dos bloques de código pueden ir en archivos con extensión .h o .m respectivamente para ser accedidos varias veces en un proyecto. En este caso se pueden también en un mismo archivo estar la interfaz, la implementación, o sea la clase, y el main que invoque entonces esta clase. En el mismo archivo también se puede. Vamos a ver la interfaz entonces. Entre la línea 5 a 7 la interfaz va entre las directivas @interfaz y la directiva de cierre del compilador @end. Se establece la interfaz, el nombre de la clase, en este caso ordenamiento inserción, luego dos puntos, a continuación la clase principal de Objective-C es NSObject. A partir de aquí vamos a poder definir las variables de instancia o declarar las variables globales de la clase. Estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Por eso es importante saber muy bien qué variables van a ser generales y cuáles van a ser locales de cada método, que solo funcionen en cada método. Las generales, o sea, las que vamos a declarar aquí en la interfaz, son las que pueden ser accedidas desde cualquier método. Es decir, estos son los atributos de un objeto. Entonces aquí definimos de tipo entero cuatro variables, x, y la variable p y la variable auxiliar. La variable i la vamos a usar como controladora de un ciclo for. La variable x vemos que también se usa como controladora de un ciclo for. Aquí se puede omitir una de las dos, ¿sí? Y reemplazar en uno de los ciclos por la otra variable para ahorrar así espacio de memoria. La variable p se usará entonces como una variable temporal que capture una posición del vector que permita más adelante entre el método ejecutar intercambiar datos de posiciones del vector. Y la variable auxiliar también servirá como variable temporal para realizar este intercambio de datos. Entonces estas variables ya sabemos que son generales. También, como vemos, pueden ser locales, ya que solamente son controladoras de ciclo y variables temporales.
En programas más robustos es necesario crear atributos generales. Bien, y entonces este método de ejecutar que realiza el ordenamiento de inserción, entonces lo vamos a declarar en la línea 6. Para declarar métodos en Objective-C, entonces primero se indica el nivel del método. En este caso un menos indica que es un método de instancia. Con el símbolo de suma sería un método de clase. Luego indicamos entre paréntesis el tipo de valor que retorna este método. Como no retorna datos, entonces void irá como retorno. Y luego el nombre del método. Este método lo llamamos ejecutar, pero bien pudo haber tomado otro nombre, como por ejemplo ordenamiento o baraja. Y luego irían los parámetros que recibe la función o el método, separados por 2 puntos. Como este método no recibe ningún parámetro, lo dejamos así, terminamos con punto y coma. Pero ya sabe entonces que la notación de Objective-C, los parámetros se separan por 2 puntos. Ya tenemos la interfaz lista, o sea, declaramos las variables generales que se usan en el método de ejecutar, que ordena el vector por el método de inserción, y declaramos el método ejecutar. Vamos ahora a ver la implementación, que es donde se programan los métodos. La implementación va entre las líneas 9 a 37, va entre las directivas @implementation y la directiva de cierre del compilador @end. Entonces lo primero que hace la implementación es importar la interfaz, ya que para programar un método, la interfaz debió haber declarado estos métodos. Entre las líneas de esa 14 vemos el método init. Este método no es necesario declararlo, ya que es un método estándar, es el constructor de la clase ordenamiento inserción. El método init por defecto entonces será el método constructor. Aquí será entonces en donde se inicialicen las variables de instancia o los atributos o las variables globales, es decir, las que se declararon en la interfaz. En este caso no es necesario declarar cualquiera de estas 4 variables, ya que ellas mismas se inicializan entre la función ejecutar. Vamos ahora a ver el método, la función ejecutar entre las líneas 15 a 36. Entonces vemos que en la línea 15 la cabecera de esta función es similar a como se declaró en la línea 6. Va entre llaves en la lógica del método, ¿sí? Esta lógica está entre las líneas 17 a 35. Le invitamos a visitar la tutoría ordenamiento e inserción en Turbo C. Allí explicamos línea por línea este programa o este método que ordena un vector ascendentemente usando el método de intercambio o inserción. Básicamente lo que se hace es usar un ciclo for, while y intercambiar datos en posiciones respectivas. Es decir, pasa un dato a la posición más adecuada, de tal manera que quede ordenado ese dato hasta que quede ordenado todo el vector. La sintaxis es similar, lo único que cambia es la función nslog de Objective-C, que reemplaza fprint de Turbo C. nslog hace entonces es parte del entorno de Objective-C y se usa similar a fprint, solo que se debe agregar arroba antes de hacer referencia a las cadenas de texto. Ya tenemos la clase lista con la interfaz y la implementación. Vamos ahora a usar esa clase. Eso lo hacemos en el main entre las líneas 39 a 47. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entre el main, línea 41, instanciamos el objeto o el apuntador al objeto de la clase de ordenamiento inserción. Esto se hace definiendo el nombre de la clase de ordenamiento inserción, seguido de asterisco y seguido del nombre del apuntador. En este caso se llama obj. Así entonces ya tenemos el apuntador a un objeto de la clase de ordenamiento inserción. Luego lo instanciamos invocando la función alloc, que lo que hace es
reservar la memoria dinámica y luego invocando a init, que es el constructor de esa clase. Alloc init se puede reemplazar por new siempre y cuando no haya que enviar argumentos al constructor. Así ya tenemos el apuntador. Entonces, para invocar métodos en Objective-C se usa la siguiente notación en fijada. Entre corchetes se indica el nombre del objeto seguido del nombre del método a invocar. Y listo. O sea que en la línea 43 estamos invocando el método ejecutar. No enviamos ningún argumento porque no recibe argumentos. Si este método recibiera argumentos, luego del nombre ejecutar en la línea 43 irían separados por 2 puntos cada uno de los valores que vamos a enviar. Estos valores pasarían por referencia, ya que obj es un apuntador. Y así entonces se invoca ejecutar y ejecutar resuelve el problema de ordenar usando el ordenamiento de inserción. Y en la línea 44 relays es un método que se invoca que es propio interno del ARC, o sea del manejador interno de memoria de Objective-C. Lo que hace es eliminar la memoria dinámica reservada. Este método iría al final de cada proyecto o de cada clase. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita ordenar un vector por el método ordenamiento de inserción. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías.